encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos primero a saludar, por supuesto, a nuestro ilustre querido amigo de siempre, Rubén Chirino, presidente de Meganálisis. Rubén, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Buen día, Mingo, y bueno, igualmente, bien, gracias a Dios, y igualmente, iguales deseos para ustedes. Mira, vamos a hacer algo porque queremos aprovechar el tiempo. Hemos estado aquí desde la semana pasada. Claro, primero queremos comentar qué fue lo que pasó con las redes de Meganálisis. Queremos que tú expliques muy brevemente, que te tomes un minuto para aclarar esto de toda la gente que los sigue a ustedes en las redes en general. Pero vamos a caer en desmenuzar este trabajo. No sé si nos va a dar el tiempo para que lo hagamos. Probablemente te vamos a comprometer para que hagamos una segunda entrega. Porque aquí tú nos estás ofreciendo una especie de resonancia magnética, ¿vale? Prácticamente, no sé si lo puedo decir así, de lo que está pasando. Por eso yo le decía a Erika, a lo mejor hay gente que no va a querer escuchar las verdades que nos va a decir Rubén, que las encuentran además en el estudio más reciente de Cati Venezuela, porque tú haces un perfil del venezolano de hoy, pero además te metes con los servicios públicos y la situación de esos servicios públicos en socialismo y cómo la gente desea la privatización, pero además también te detienes en la situación de las bolsas CLAP y en la parte política, en todo lo que tiene que ver con las primarias, con la oposición y con el chavismo. Aquí nos van a ayudar con las láminas para ir poco a poco y piano a piano, dependiendo de lo que tú vayas a ir tratando, pues, ¿no? Y por eso queremos cederte la palabra lo más rápido posible para, con tu capacidad de científico y de estudioso de estos números, nos puedas dar un panorama, que es lo que quiere saber la gente de lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Bueno, ese primer minuto lo que sufrimos fue que la persona o el encargado de nuestras redes sociales, el community manager, fue hackeado su teléfono y a partir de allí se dificultó las primeras de cambio del acceso a las redes. Hubo que cambiar todas las contraseñas, los instrumentos de seguridad para poder accesar a las redes, porque en las primeras de cambio fue difícil hacerlo. Está pasando eso mucho, ¿viste, Rubén? Porque me están llegando información de colegas del Nacional. Sí. Entonces, que les acaba de pasar eso. Sí. Fueron unos 2 días entre cambiar las contraseñas y bueno, gracias a Dios todo se solventó y pudimos, aunque con unos días de retardo, poder publicar el estudio. Sí. Bueno, yéndonos de entrada, bueno, los usuarios pueden y los que nos escuchan pueden descargar de nuestras redes y en nuestra página la ficha técnica, donde se describe todos los parámetros estadísticos de la aplicación del estudio, su proporcionalidad, tamaño de muestra, que fueron 1029, margen de error de 3.38, nivel de confianza del 97% y algunos otros detalles estadísticos. Pero para abordar de entrada la información debido al tiempo, bueno, ciertamente es un escaneo, si lo podemos llamar de esa manera, de casi cuerpo completo de lo que es Venezuela, ¿no? Sí. O de buena parte de lo que es el cuerpo de Venezuela, por llamarlo de alguna manera, abordando temas que en teoría deberían ser tocados por una institución que se llama el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, en lo referente al sector de la jefatura de hogar, en donde conseguimos el hallazgo de que se ratifica que se mantiene siendo predominante el sexo masculino al frente de los hogares venezolanos, pero muy estrecha, con un estrecho margen de diferencia en esa mayoría, de 51.3 a 48.7 con respecto al sexo femenino. Se ratifica lo que hemos venido encontrando en hallazgos en estudios anteriores, en lo relacionado a la edad promedio. La edad del jefe de hogar, sí. Sí, que se ha incrementado, está alrededor de los 60 años. Todo esto es producto de la migración de más de 7 millones de venezolanos, en su mayoría jóvenes y de mediana edad, que por ende genera un incremento proporcional dentro del país de la edad al quedarse mayoritariamente personas de mayor edad, obviamente. Entonces, la relación interna en el país cambia a nivel de proporcionalidad. Entonces, son 60 años. También nos decidimos nuevamente a tratar de evaluar el aspecto de la fe, la religión, en qué creen los venezolanos. 81 impresionante, sí. % son católicos. Católicos, sí. 13.7 evangélicos,
4.10 ateos, 0.7 judaísmo y otras creencias o religiones, el 0.3%. Es imposible dejar de mencionar que el 94.9% de los venezolanos, sumando católicos y evangélicos, tienen como referente de fe y de creencia a Jesucristo, en cualquiera de los dos casos, al sumarlos, al aglutinarlos. Es imposible no tener a Jesús en la boca del venezolano, ¿no? Es algo sine qua non. Tradicional. Esta es una pregunta, ¿sí? Esta es una pregunta que para muchos le hizo ruido y tiene una explicación. Preguntamos cuál es el nivel de estudio de estos jefes de hogar, consiguiendo que su mayoría son universitarios, 32.9%, hay un 14.7% que son técnicos, 2.1% de posgrado, lo que suma un 49.7% con educación superior, 31% bachiller, 19.2% escolar. Entonces muchos les hace ruido esto, y es importante mencionar que el incremento de esta proporción dentro del país de personas frente al hogar con estudios superiores tiene gran medida, se genera en gran medida producto de la misma migración. Muchos de los venezolanos que emigraron dentro de esos 7 millones son venezolanos menores a 30 años o entre cerca de los 25, 20 años, aún en estudios superiores, muchos de ellos jóvenes, adolescentes. Entonces, claro, proporcionalmente, al irse esta masa importante de venezolanos aún en etapa de formación, lo que queda en el país, en su mayoría de mayor edad, muchos tuvieron acceso en los años 80, 90, inicio del 2000 a estudios universitarios, técnicos, y bueno, generó ese contrapeso. De hecho, la mayoría de estos jefes de hogar con formación superior no ejercen su profesión, 68.2% no trabaja en lo que estudió, hay un 31.3% que sí, pero el resto no, por lo que encontramos esta alternativa económica, la cual se denomina en Venezuela emprendimiento, ¿no? Muchos profesionales ejerciendo actividades alternas a su profesión, producto de que no hay mercado laboral. Con respecto a los servicios públicos... Sí, entremos en la parte de electricidad. Sí, el tema eléctrico. Bueno, el 96.3% de los hogares del país padece de una u otra forma problemas en el suministro eléctrico, desde un 56.8% que lo califica como un desastre. Todos los días tienen caídas de voltaje, se les va la luz, a veces por varias horas. Esto sucede en buena parte del país. También hay un 39.5% que, si bien no llega a ese nivel de calificarlo como desastre, tiene frecuentes variaciones de voltaje, intermitentes cortes de luz, quizás no tan largos como el otro 56.8%, pero sí padecen problemas eléctricos. Solamente hay un 3.7% que considera que el servicio eléctrico en su hogar, en su zona, no tiene problemas. Cuando preguntamos con respecto al suministro de agua potable, la continuidad, la frecuencia con la que se suministra el agua a los hogares, bueno, solamente en el 17.9% el agua llega por tubería todos los días. Hay un 28.1% que le llega 2 veces por semana, hay un 17.2% una vez por semana, hay un 9.1% que es una vez cada 15 días, hay un 6.2% de hogares que le llega una vez al mes. Caray. Hay un 9.3% que nunca les llega y tienen que apoyarse en cisternas. Imagínate. Casi 10% de los hogares venezolanos no saben lo que es que el agua llegue por tubería, sino que compran cisternas. Hay un 8.2% de hogares venezolanos que no lo buscan ni siquiera por cisterna, la acarrean en camiones, baldes, tanques, pipas, pipotes, o van a un tubo cercano, cargan baldes y luego lo llevan a su hogar. En eso está un 8.2% de los hogares del país. Hay hasta un 0.4%, que claro, depende de la región, que son las regiones más que tienen más pluviosidad, que almacenan el agua cuando llueve o de aires acondicionados. O sea que tenemos apenas hay un 17% que tiene agua constante, suministro continuo.
Eso redunda, obviamente, en una percepción de caos en los servicios públicos, en donde, en lo que se refiere a electricidad y agua, en donde hay un 71.1% que está convencido de que estos dos servicios solamente pueden mejorar hay que privatizarlos si son privatizados. Claro. El 23.1 considera que no, deberían ser privatizados, un 5.8 no sabe, no responde. Pero ya tener 7 de cada 10 venezolanos afianzados en la idea de privatizar Corpoelec y las hidrológicas para que tanto la electricidad como el agua sean medianamente aceptables o permitan tener una calidad de vida que se corresponda con el año 2023 y no con el año 1890, por decir un número, es abrumador, 7 de cada 10 venezolanos. Y en ese mismo orden de ideas aparecen las telefonías, lo que tiene que ver con las comunicaciones, CanTV, Movilnet, 62.1% considera que para que estas dos empresas de telecomunicaciones funcionen, deberían ser privatizados. No es mentira decir que Movilnet se ha convertido en una especie de meme en el país. Y CanTV también. Sí, exacto. Y para hacer hasta sátiras cómicas sobre el tema de las personas que tienen Movilnet y bueno, la ausencia de posibilidad de comunicarse como debe ser. Y bueno, en ese mismo orden de ideas, tratando de hacer esa radiografía o prolongarla, quisimos estudiar que ya habían problemas desde el mes de mayo, el tema que tiene que ver con el suministro de combustible en el país, pero antes teníamos que delimitar quiénes son los más afectados. Primero preguntamos si en el hogar existían vehículos automotor o moto propia que estuviesen operativos. A esto hay que agregar que hay un 8% aproximadamente que tiene vehículo, pero está completamente parado el vehículo por motor, caucho, completamente sin estado, no operativo. Pero decantando ese 8%, los que responden que sí tienen vehículos, ya sea carro o moto operativas, son 27.7% de los hogares. Hay un 72.3% que no los tiene. Y bueno, al consultarle a este 27.7%, en los días que se hizo el estudio, entre el 22 y el 31 de mayo, se habían podido surtir de combustible en los últimos 10 días, un 35.7 sí lo había podido hacer y un 64.3 no. Eso generaba, ya a finales de mayo, ya habían colas de combustible malestar de todo el país. Lo que pasa es que hay que mencionar algo que mucha gente sabe en el interior y que puede reafirmar en los comentarios. En gran parte de Venezuela las colas son escondidas dentro de las ciudades. El servicio, entre calles, veredas, que no estén en las vías más populares o de más circulación de vehículos, están escondidas. Cuando llega el momento de surtir, son radiados los vehículos que tienen que desplazarse del lugar donde está la cola hasta donde está la estación de servicio. Bueno, ya eso, obviamente, ya a finales de mayo estaba colapsando y lo que estamos viendo desde comienzzo de junio es ya un colapso generalizado a nivel nacional. Mira, Rubén, tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Estamos conversando con Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis, desglosándonos toda esta resonancia magnética del país que lograron ellos. Ustedes pueden buscar, amigos, en sus redes, tienen acceso directo a la encuesta completa. Gracias a todos nuestros amigos oyentes que van siguiendo, seguramente me imagino que están frente a su compu, frente a su tablet, frente al teléfono y están siguiendo toda esta descripción que está haciendo y análisis de los resultados. Rubén, nos queda también hablar creo que de la misma privatización de PDVSA, Rubén, y también aterricemos rápidamente en lo de las bolsas CLAP para ver si nos da chance, yo iba a decir para ver si nos da chance de hablar de primarias y de las oposiciones y del chavismo, un poco de política, pero tiene que ser en la próxima parte. Ya viene Rubén Chirino. Un espacio para formar nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Vamos a hablar de Produzca, con ese de seguridad. Fíjense, amigos, en el más reciente post que han colocado ellos de Produzca, yo les voy a contar
lo que siempre les digo, la sede principal de Produzca de toda la vida, porque es una empresa que tiene más de 42 años, está en Valencia y ahí están las coordenadas, pero también yo les cuento todos los días que ellos están en Maracay, en Barcelona y en Maracaibo, pero es que usted, porque Venezuela es territorio Produzca, usted cuenta con vendedores en todo el territorio nacional y están atentos de contestar todas sus inquietudes, y usted tiene distintas formas de contactar a Produzca. Yo los invito siempre a que tengan el catálogo a la mano, que está siempre tan actualizado en cuanto a los implementos que requerimos para estar protegidos en nuestros lugares de trabajo, www.produzca.com, o también conversen con ellos en su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Y Katherine me va a ayudar también, porque ahorita yo quiero mostrarles unas pizzas. Porque a papá le encanta la pizza, a papá le gusta la pizza, y yo tengo aquí, y ustedes pueden tener acceso al menú de Tavola Calda Ristorante. Vamos a ver dónde están las pizzas. Aquí las voy a buscar, usted también puede buscarlas como yo. En Tavola Calda Ristorante hay un menú extensísimo de pizzas. Yo me perdí aquí un minuto. Ajá. Mira, la pizza toscana es con cebolla caramelizada, tomate marinado y queso de cabra. La pizza Tavola Calda es con tomate confitado, pesto, y también lleva queso de cabra. Pero hay otra que me gusta mucho, que es la... No, yo me fui para las pastas. Mañana voy a hablar de las pastas, pero la pizza caprese. Búfala, tomate, manzano, pesto, y está la vegetariana. No, es que papá va a disfrutar, y sabe que vamos a mantener la promoción de que usted adquiere 2 pizzas y la tercera le sale gratis para papá y la familia. ¿Usted las quiere venir a buscar o quiere disfrutarlas en el ambientazo que hay en Tavola Calda Ristorante? Bueno, en el Instagram, Tavola Calda Ristorante. Está en la esquina del centro. Es una terraza espectacular que hay allí, frente a Lomas de la Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana, sempre al di là. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y con el gran Rubén Chirino, que te están preguntando, Erika me está diciendo aquí que preguntan si Meganálisis tiene página web. Y Rubén, si Carlos Escalona quiere el link. hay muchas preguntas, sí. Ya Exacto. te lo voy a colocar, Carlos. Y Sí, también claro, te preguntan... ahora meganálisis.com. Claro. Ok. Ok, buenísimo. Y también te preguntan si por casualidad no habrás hecho esa encuesta en Miraflores y en la casa de Diosdado Cabello para Ay, saber si papá. tienen luz y tienen servicio de agua. Bueno, si está en Venezuela debe estar padeciendo la misma situación, ¿no? Debe tener fallas de voltaje, a menos que esté en ese 3.5%, ¿no? De personas que dicen que el servicio eléctrico es positivo, o el 17.9% que el agua le llega todos los días. Pero de resto la mayoría no, la mayoría padece. No, y hablando de las bolsas CLAP, yo creo que la gente también quiere que se privaticen las CLAP. Bueno, en el caso de las CLAP, claro, íbamos encaminados con lo de la gasolina. Privatización. La Sí. gasolina, que ha sido un tema la esta semana, gasolina. claro. Vamos a regresar a la gasolina. Ajá, bueno, habíamos preguntado a los que tenían vehículos y bueno, el 64.3% no había podido surtir en aquellos días. Sí. Eso obviamente se ha incrementado, pero también le preguntamos a los que no tenían vehículos cómo valoraban el transporte público. Claro. Y el 61.1% lo valora de manera negativa, el 20.4% regular y solamente un 1.6% lo califica como positivo. Obviamente, el tema del combustible, el parque automotor deteriorado a nivel nacional, la poca cantidad de unidades operativas, la baja calidad de las mismas, todo esto redunda
En un tema automotor, gasolina, combustible, PDVSA, que es imposible no separarlo del tema del combustible, y al preguntarle a los venezolanos sobre qué debería ser PDVSA, si mantenerse en manos del Estado o ser privatizado, un 47.8 opina que debería ser privatizada versus un 38.1 que considera que no y un 14.1 que no sabe. Aquella historia de que PDVSA, Corpoelec, las hidrológicas son de todos los venezolanos, eso se quedó en simple mantra populista de mercadeo. Para los venezolanos eso no es así. Esas empresas no son de los venezolanos, son del gobierno y son del que ostenta el gobierno, no del venezolano a pie. Cuando nos internamos en el tema del CLAP, tuvimos el hallazgo, se ratifica el hecho muy publicitado de que una gran cantidad de hogares está suscrito al programa, 84.9% está suscrito al programa, elevadísimo. No obstante, de ese 84.9% suscrito, el 86.9% que ha recibido esas cajas, esos kits de comida por los cuales pagan, los califica como productos de mala calidad. Son productos en su mayoría de mala calidad para la gran mayoría de estos que han recibido, estos hogares que han recibido estos kits. Solamente un 5% lo califica de tener buena calidad. Y hay que recordar que en teoría estos kits son de entrega mensuales. Y cuando se evalúa la frecuencia de entrega, apenas un 4.3% de ese anterior 84.9% los ha recibido de manera constante todos los meses. El resto se distribuye en una irregularidad de cada 2, 3, 4, hasta 6 meses y un año, o a los que nunca les llegó. Eso último nunca les ha llegado. Del 84.9% de suscritos, nunca les ha llegado al 25.9%. O sea, hay un 13.2% que le llega cada 6 meses. O sea, hablamos de que son de mala calidad y de una absoluta asimetría en entrega y irregular frecuencia. Habría que preguntarse si ese 4.3% de los que lo reciben mensualmente tendría algún privilegio particular. Y cuando se evalúa sobre la cantidad de productos que reciben, que son alrededor de 9.8 kilogramos, el 99.7 los califica como insuficientes, que no cubren casi nada de lo que es las necesidades mensuales de un hogar. Todo eso permite decir que el CLAP es un programa absolutamente ineficaz, no cumple con el objetivo de alimentar y ayudar a los venezolanos más vulnerables, poca cantidad de productos de mala calidad, entrega irregular e infrecuente. O sea, los menos beneficiados son los venezolanos. Habrán otros, pero no son los venezolanos. Y es impresionante también el rechazo, que seguramente vas a caer en eso ahora, el rechazo hacia el socialismo y a Maduro y a lo que representan ellos. La gente no ve futuro y no ve vida si esta gente sigue allí, ¿vale? Claro, al ver todo lo que acabamos de analizar, país, problemas eléctricos, problemas de agua potable, problemas de combustible, problemas de telecomunicaciones, deseos por privatizar empresas que están en el Estado y que deberían suministrar servicios públicos de calidad, cuando vemos edad aumentada en la jefatura de hogar, gente que se ha ido, personas que estudiaron y se graduaron y trabajan en cualquier cosa, en su mayoría menos en lo que estudiaron y para lo cual se prepararon. Todo eso se resume en un concepto que es socialismo para los venezolanos, y eso tiene un rechazo del 85.7% que califica el socialismo como la forma o la manera como se ha traído al país mal vivir, desesperanza, separación familiar y pobreza a los venezolanos. Todo lo que acabamos de ver en números es un estado caótico, un estado de paupérrimo, de vida paupérrima, que se aglutina todo en una palabra: socialismo. Y los representantes de esto en Venezuela del socialismo son Maduro y el chavismo, los cuales su permanencia en el poder es vista por el 74.2% de los venezolanos como una manera de que Venezuela no tenga futuro, no tenga progreso, no tenga esperanza y no tenga posibilidades para todos los venezolanos. Ese 74.2% está convencido de ello. Entonces, claro, aquí encontramos que
con respecto al número anterior, hay una especie de pequeña de fuga de alrededor de 10 puntos porcentuales, muy seguramente gente que pese a que no cree en el socialismo, tiene algún interés particular porque el Maduro y el chavismo estén en el poder, ¿no? O se decantan por no responder. Pero no obstante, sigue siendo un número aplastante de 74.2%, poco más de 7 de cada 10 venezolanos, que considera que con Maduro y el chavismo no va a haber ningún tipo de mejora en toda esta radiografía caótica del país. Pero también es una tragedia las posteriores láminas que vienen ahora, Rubén, porque yo veo que no hay nadie en la oposición que aglutine y que represente una amenaza para Maduro, para sacar este desastre que tenemos, porque lo ves en la intención de voto de primaria, lo ves incluso en que ninguno, creo que es una de las últimas láminas que vi anoche, milita en ningún partido político. La gente no tiene ningún interés en la política en Venezuela. Bueno, es que me voy a adelantar un poco a eso con una pregunta que dice: ¿usted cree que existen políticos que realizamos? ¿Usted cree que existen políticos, empresarios y actores de oposición que reciben dinero y favores del chavismo para que el chavismo se mantenga en el poder? Esta es una pregunta elemental que le pasa por la mente a todos los venezolanos después de ver todo lo que acabamos de ver y lo que no está aquí en este estudio y que otra vez hemos investigado. Y un 74.7% está convencido de que existen políticos, de que existen empresarios y que existen actores que hacen vida dentro de la oposición y reciben dinero y favores del chavismo para que todo esto continúe como hasta ahora lo acabamos de describir. Entonces, mientras los venezolanos tengan ese concepto de tal manera tan definido y tan claro, es obvio que la confianza en muchos de estos posibles actores y organizaciones políticas va a ser casi nula, producto de que hay una percepción de que hay muchos que se benefician de esto. Ahora, el problema no es que haya esa percepción, el problema es que si esa percepción es real, si eso es cierto, si existen estos venezolanos, están dentro del segmento opositor, y mientras estén dentro del segmento opositor, hablen como opositores, sean empresarios opositores o sean actores de la oposición, pero que evidentemente se benefician de este estado de cosas, obviamente no va a haber confianza en querer participar en un partido político en donde estos actores sean voceros de estos partidos. Por eso un 88.3% no milita en un partido político, porque la mayoría, y hay que usar ese término, la mayoría, porque no son todos, la mayoría de los políticos de oposición o los actores de oposición son vistos de esta manera. Aquí hay cosas que no se entienden, como de repente hay políticos que, siendo de oposición, defienden al chavismo, defienden a situaciones que maneja el gobierno, o evaden discusiones como los temas de la lesa humanidad o los temas de la crisis económica. O sea, hay posiciones ambiguas acumuladas durante mucho tiempo que obviamente no eliminan esta creencia en los venezolanos. Entonces, claro, imposible esperar que los venezolanos confíen siempre que de repente vuelvan a aparecer actores. Por ejemplo, y hay que mencionar con nombres y apellidos, hay actores que están radicalmente marcados dentro de la política opositora venezolana. Un Henry Ramos Ayud, por ejemplo, el mismo Enrique Capriles Radoji, que es candidato, pero tiene un alto rechazo. El mismo Manuel Rosales, que se fue, vino, está, no está, y así muchos otros. Guaidó, que estuvo mucho tiempo en la palestra siendo vocero de la oposición, pero entonces decía una cosa, hacía otra, se reía, peleaba, lloraba. O sea, todo un espectáculo que, lejos de llevar a finiquito este estado de cosas que acabamos de ver, en donde la gente, mientras carga una pipa con agua, carga la pipa vacía porque está en una cola de gasolina, la carga en el carro esperando surtir de gasolina para ya cargar la pipa, llevarla a la casa y ver si se pueden bañar y cocinar, y es una persona de tercera edad que está teniendo que criar sus nietos mientras sus hijos están fuera. Eso es una realidad que aborda y afecta a millones. Bueno, para muchos es inexplicable que existan actores de oposición aún con las mismas cantos de sirena de 12, 14, 15 años atrás. Entonces, obviamente, y ojo, no separarse
de lo que es el socialismo. Con respecto a las primarias, hay un tema que es inevitable. Los venezolanos no quieren, no confían al CNE. Mira, Rubén, vamos a hacer algo. Aquí me está diciendo el equipo de producción, porque se nos está agotando el tiempo, nos quedará un minuto. ¿Verdad? Pero tú puedes estar con nosotros mañana para que nos enfoquemos en el tema político, en lo que respecta a desmenuzar todo lo que de las primarias. Todos los datos que tienes y que recogiste en cuanto a las primarias, que es un tema sustantivo que le interesa mucho al público nuestro en estos momentos. Tú puedes acompañarnos mañana. Claro, vamos a continuar. Ya estaba inspirado. No, yo sé, pero bueno, entonces, vamos a ponerle mañana pongamos la segunda parte. Sí, además, no solamente la intriga, que es que aquí hay preguntas que después que mañana, cuando termines de mostrarnos todos estos datos, pues bueno, arrancamos con esta batería de preguntas que tienen nuestros amigos del chat, que bueno, están un poco impactados con estos resultados, que quieren saber cómo puede esta encuesta llegar al ciudadano de a pie e impactarlos. Qué bueno. Para lograr algún tipo de reacción. Entonces, Rubén, estás comprometido para mañana. Mañana nos acompañas, Rubén. Perfecto. Mañana al pie del cañón. Mira, aquí dice Carlos Escalona. Sí, qué bueno, mañana continuamos. Mañana continuamos con Rubén Chirino, amigos, desmenuzando esta resonancia magnética que ha logrado la gente de Meganálisis. Rubén con todo el equipo fabuloso que lo acompaña allí. Así que no se pierdan el programa de mañana. Gracias, Rubén, un gran abrazo, hasta mañana. Y las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy